familia, bueno, un abuelo, ya más feliz de tu vida, ¿de comida favorita? ¿Qué parte más visitaria de la niñez? El día de hoy me da muchísimo gusto estar, nada más ni nada menos que con el notario Ignacio Morales Lechuga, un personaje desde lo social hasta lo cultural y por supuesto en todos los ámbitos legales. El notario, qué gusto estar contigo, notario. Al contrario, el gusto es mío, Viviana. Muchas gracias. Notario, naciste en Poza Rica. Nací en Poza Rica, Veracruz, la capital lodera del mundo en aquella época. Andábamos con el lodo hasta los codos. ¿Y cómo fueron esos años? Platícame. Fueron muy agradables para mí, no tuve realmente carencias porque no las requería, no las necesitaba, pero combinaba los estudios con trabajo con mis padres en el mercado, a veces andaba yo pues empacando el café y en otras ayudando en el despacho de maíz, de frijol. El dueño de la tienda nos pedía que sacáramos el frijol de unos botes enormes donde los ponía con agua toda la noche para que las clientas sintieran que estaba suavecito y que era recién cortado. Y se lo llevaban todo, pero uno se quedaba diciéndole, hágalo de inmediato porque si no va a germinar por el calor y por las condiciones. Pero fue una infancia bastante agradable, bastante feliz. En algún lugar leí, no tenías todos los lujos económicos, viviste de una manera muy modesta esos primeros años. Pues sí, iba yo a una escuela para hijos de trabajadores petroleros, luego una secundaria por cooperación, la preparatoria en iguales condiciones, pero los maestros muy buenos, muy entusiastas. Yo los veía llegar con los pantalones enlodados, los zapatos, a veces empapados, pero no dejaban de dar clase. Y eran muy buenos profesores. Se veía, se observaba la gran vocación que tenían por enseñar. Nos veían como sus hijos espirituales. Verdaderamente, yo no tengo queja alguna ni de la primaria, ni de la secundaria, ni de la preparatoria. ¿Y si eras buen estudiante? ¿Sí te gustaba? Era yo una mezcla de todo, Era yo buen estudiante, pero era travieso, me gustaba jugar fútbol, me gustaban las travesuras y las bromas, y también participaba yo en la política estudiantil. Sí, bueno, fuiste líder estudiantil a los 17 años, platícanos. Sí, bueno, a los 17 años lancé mi candidatura política para ser preso político, pero era yo menor de edad. Y acabé enfrente del gobernador, don Fernando López Arias, quien sabiamente me explicó la diferencia entre lo que era el destierro, el encierro y el entierro. Sí. Y así salí de allá de mi pueblo y aquí estoy hasta la fecha. Pero ahí le hiciste una promesa, dijiste, gobernador, no regreso a Veracruz hasta que salga usted, no me meta al tanque, ¿ya ahí sí estamos? Sí, fue un compromiso con él de no regresar, de no causarle ningún problema y por parte de él de pues resolver los problemas que yo le planteé en ese momento e incluso me ofreció trabajo, pero yo pensé que trabajar con él era abdicar a mis principios. No era congruente. Efectivamente. Bueno, y precisamente ahí tu padre te dice, si quieres estudiar Derecho, te tienes que ir a la Libre de Derecho, porque si te metes a la UNAM o te quedas aquí en Veracruz, vas a seguir con estos movimientos políticos y eso es muy complicado. Eso fue efectivamente. La verdad es que mi padre pues siempre me orientó para que yo no desviara el camino, para que no participara como líder estudiantil, para que no anduviese yo con los amigos de las juventudes comunistas. En fin, siempre fue muy, muy, muy enfático, muy cuidadoso. ¿Tenías una visión muy comunista en ese entonces? Pues sí, yo creo que todos queríamos ser Che Guevara, todos los de mis amigos, y todos pensábamos en la revolución. Hasta años después me di cuenta que las revoluciones tenían un efecto negativo terrible. Y entras a la Libre de Derecho. Entro a la Libre de Derecho, entré con un miedo, como todos entramos ahí, y entraba a los exámenes aplaudiendo con las rodillas, pero me fue muy bien, es decir, saqué mi carrera bien, con buenas notas, buenas calificaciones, no reprobé ninguna, y desde 1975 me invitaron a dar clases, y en el 2004 me eligen como rector, se descuidó la Junta General de Profesores, que es el órgano competente, e inicié una serie de cambios en la escuela, ya que no puede uno hacer revoluciones, cuando menos reformas hay que hacerlas.
y te quedó esa espinillita de empezar a hacer movimientos políticos y cosas, porque siempre has querido entrar a la política de alguna otra manera. Yo creo que uno entra a la política por dos razones. Uno, el poder. El poder es un centro de atracción impresionante que lo mismo está dotado de protagonismo, de importancia, de conocer que tus decisiones impactan a un buen sector de la población y de que vas a trascender y no vas a pasar desapercibido. Y el segundo motivo que pareciera ser paradójico con el poder podría ser muy egoísta, y lo paradójico de esto es que al mismo tiempo te conlleva a ayudar a las personas, a tener empatía por el sufrimiento, por el dolor o por las necesidades de los demás y preguntarte de qué manera puedo ayudar a los demás. Bueno, que había mucho que cambiar, ¿no? Fuiste procurador del Distrito Federal, después procurador general de la República, en una época de mucho cambio, precisamente ya en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Mira, empecé con un programa que era el Programa Nacional de Seguridad Pública, que tenía como propósitos modernizar, profesionalizar y moralizar las corporaciones policiales. Cuando yo platiqué con mi suegro, que era francés, me dijo, ¿cuáles son los propósitos? Y cuando dijo moralizar, cuando escuchó moralizar, me dijo, programa inalcanzable, ¿eh? O sea, lo vi así como diciendo, no creo que haga nada Nacho al respecto. Y hasta me relató algo que después leí en la biografía de Gaulle, cuando él va entrando a su despacho siendo presidente y está un ayudante de cámara azotando el teléfono porque no se puede comunicar y dice, voy a acabar con todos los imbéciles. Y en ese momento el general de Gaulle se voltea y le dice, programa muy ambicioso, y siguió caminando. No dijo nada más. Yo creo que este país también hay que verlo con todos los ideales y con todas las ambiciones, porque yo creo que es posible cambiarlo. Yo en algún momento me sentía bien decepcionado porque dije, ¿dónde están los principios y valores que como comunidad o en lo personal nos deben animar y nos deben empujar a ser mejores en México? Pero después empecé a descubrir que las redes sociales son impresionantes, son jueces implacables, contundentes, tal vez muy primitivos o muy directos, no entienden de matices, pero me pareció que era algo excepcional que alguien retomara la bandera y esa bandera de principios y valores personales y sociales, de honestidad, de honradez, las calculara y las colocara en el centro del escenario, hasta en el fútbol, ¿eh? No, bueno, sin duda. Pero a ti también eres un hombre de poder, te interesa el poder. ¿Por qué? Porque ya tenías una notaría, estabas ganando muchísimo dinero en la notaría y te vas a ser un hombre de poder. Eso, ¿qué fue el caso más complicado que tuviste ya en la Procuraduría que resolver? Mira, dos cosas. Yo creo que uno va por vocación y por abrazar proyectos. Y yo abracé el proyecto de manera muy directa de Carlos Salinas de Gortari. A mí me parecía positivo. Y segundo, de los casos más difíciles de la Procuraduría, era el que tenía yo enfrente en el momento. Porque ya cuando lo rebasaba, ya sentía fácil. Pero digamos, casos relevantes, muy difíciles, el caso Buendía, en donde estaba entrampada la relación del gobierno con los medios de comunicación. Bueno, es que ahí estás hablando que matan a un agente de seguridad de los Estados Unidos, al famosísimo Kiki Camarena, que a la fecha tú llegas al Homeland, a la oficina esta del Homeland Security, que es el edificio de seguridad interna, y dicen a nuestro héroe, sí, el Kiki Camarena. Debe de haber sido durísimo. Durísimo, muy difícil las presiones. Y por otro lado, cómo manejar en aquella época con total y absoluta transparencia la investigación. Creo que finalmente muchos no es que no estén convencidos del resultado de la investigación. Yo creo que llegó al punto de decir, yo creo que hay otros involucrados que pudieran no estarlos revelando. Pero la verdad el día que aprendimos, y lo hice yo personalmente con Federico Ponce, la aprehensión de Zorrilla, de José Antonio Zorrilla Pérez, yo le dije, mira, dime todo lo que sepas, todo lo que puedas aportar para la investigación y todo lo que sea la verdad del caso Buendía. Tú comprenderás que este caso es muy relevante y muy importante. ¿Y Zorrilla te dijo algo? ¿Qué te platicó? Zorrilla me dijo que él no había cometido el homicidio, pero sí reconoció que
su compadre, que había sido asesinado y que tenía todo el mismo protocolo que el de Buendía, él sí lo habían matado unas gentes porque los había agredido. Lo que Zorrilla no sabía es que había un testigo y ese testigo se encontraba en Estados Unidos. Andaba vendiendo Biblias, se había ido por miedo, regresó a México y contó todo el caso del compadre de Zorrilla, José Luis Esqueda concretamente. Y entonces, con ese paralelismo, buscamos evaluar, investigar, e incluso cuando lo aprendimos, que fue lo que pensamos, no teníamos las pruebas suficientes para una sentencia condenatoria, pero calculábamos que si lo deteníamos, muchos iban a aportar pruebas adicionales con las que no contábamos en ese momento. Y efectivamente, cuando la gente vio que no era impune, cuando la gente vio que no tenía la protección del gobierno, acudieron en tropel a testificar y aportarnos pruebas, y esas pruebas fueron contundentes para demostrar la culpabilidad. Pero fue un momento muy difícil para nosotros. Digo, al margen en lo personal, el riesgo que hayamos corrido Federico Ponce y yo, porque al final de cuentas, con la preocupación de que no lo hirieran, y él ya había herido a un policía, entramos y él estaba súper armado, o tenía muchas armas. Y entonces platicamos con él, no quería entregarse, por supuesto, no quería dejar las armas, y después no solamente eso, sino quería privarme de la vida a mí. Y entonces empezó un rejuego ahí, bueno, si me vas a matar, que se vaya Federico Ponce y que se vaya tu amigo Domínguez, un licenciado Domínguez Coata que estaba con él. Y Federico y Domínguez Coata dijeron, no nos salimos, si vas a matar al procurador nos matas a nosotros también. Y yo creo que eso sirvió de freno para que Zorrilla no se atreviera. Yo además en ningún momento, dotado de autoridad, iba a suplicarle que no me privara de la vida. Pero, ¿y la seguridad? ¿Que no tenías guaruras, gente que estuviera contigo? Yo andaba solo con el chofer y eventualmente traía un motociclista para que me abriera camino, o si iba yo a algún evento del presidente, pues me montaba en la moto atrás. Si había un embotellamiento, llegaba yo despeinado pero puntual. Siempre lo calculé. Y en ocasiones yo mismo manejaba, ¿eh? Igual como Procurador General de la República, yo traía nada más un ayudante, a veces un motociclista, en ocasiones si sentía yo, me avisaban que había algún riesgo, pues traía 2 agentes atrás. ¿Y ya en la PGR cuál fue tu caso más complicado? Yo creo que el caso más complicado en la PGR fueron 2. Uno, el tema con la relación con Estados Unidos en el caso de Álvarez Machain. Yo le decía al procurador americano, mire, tenemos, haga de cuenta, una gaveta con muchos cajones. Y todos los cajones están funcionando bien. Uno de ellos se atora. Este es Quique Camarena, Álvarez Machain. Vamos a trabajar todos los demás, que no nos impida que trabajemos este caso. Es decir, si los demás cajones están bien, vamos a seguir trabajando con ellos. Y me dijo, bueno, me parece buena fórmula. Entonces trabajamos muy bien, pero cada rato nos aparecía ese tema. Y el de Álvarez Machain, que lo habían secuestrado de México, la DEA, agentes de la DEA. Y entonces nosotros, por dignidad de nuestro país, no podíamos permitir que a quienes les habíamos abierto las puertas vinieran y secuestraran a una persona. Por eso cuando la Corte resuelve negativamente en contra de México el caso Álvarez Machain, yo le propongo al presidente, y el presidente lo acepta, una suspensión temporal del convenio de cooperación con la DEA, y se decreta, y se publica, y se les notifica. Y entonces todo el mundo pues entró en pánico, pero sí en una alerta impresionante. Finalmente ganamos, y finalmente nos trajimos a Álvarez Machain a México. Y yo estuve de acuerdo en investigarlo con los datos o pruebas que la DEA nos diera, que nunca nos dio. Nunca nos dio. Ese fue un caso muy relevante. El otro caso, muy difícil por sus implicaciones y consecuencias, el caso Tlaliscoyan, donde mueren varios agentes de la Policía Judicial Federal, prácticamente mueren todos los que iban en el avión de la PGR, excepto el piloto y el comandante, y el ejército es el que comete el homicidio de todos los agentes. Acababa de bajar una avioneta con droga, con cocaína,
y atrás de ella aterriza el avión de la Procuraduría, y cuando aterriza el avión de la Procuraduría es baleado por los soldados. Entonces, primero se dio la idea de que había habido una confusión, después cuando empezamos a investigar más, yo le dije al presidente, oiga, esto no es confusión, y finalmente se consignaron y se enjuiciaron en el ámbito militar a 124 militares, y nosotros continuamos investigando el tema de la droga. Y el tercer caso para mí muy difícil que sacudió al país fue la explosión de Guadalajara. La explosión de Guadalajara con 210 muertos, 8 kilómetros de ductos de Pemex. Sí, y 8 kilómetros de calles y de propiedades destrozadas. Preguntas cortas, respuestas cortas, porque ya nos fuimos larguísimo, notario. Ah, caray. A ver, Vamos. ¿tu libro favorito? Ahorita, siempre el que estoy leyendo, ahorita leo un retrato de mi padre de George Bush. ¿Qué te gusta comer? Comer pescado. ¿El día más triste de tu vida? Cuando murió mi madre. ¿El día más feliz de tu vida? Pues yo cuando conocí a Jackie. Complétame esta frase. Ignacio Morales Lechuga es... Notario, ser humano, cariñoso con la familia y un hombre de familia. Me interesa mucho mi familia. Muchísimas gracias. Contrario. ¿Tienes una familia? Bueno, un abuelo. ¿El día más feliz de tu vida?